Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y de Jesús estén con ustedes en esta preciosa mañana del año 2023. Durante las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes vivencias de un viaje maravilloso realizado junto a mi esposa entre los meses de octubre y noviembre del año 2022 hacia Israel. Para llegar a esta nación recorrimos Italia, Grecia y Turquía. Estoy en lo correcto al decir que había ansiedad, expectación y un deseo genuino en nuestro corazón de conocer de cerca los que fueron los caminos recorridos por Jesús y a la vez por el apóstol Pablo, de quien no niego soy un ferviente seguidor. El mensaje de hoy lo he titulado El Dios Viviente y está anclado en el libro de Mateo en su capítulo 16 y los versículos del 13 al 20. Ponemos en las manos de nuestro Salvador Jesús todo el contenido del día de hoy y que sea nuestro Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien nos guíe a este maravilloso mensaje. Antes oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito sea tu nombre hoy para siempre. Que tu luz se manifieste entre los seres humanos. Que la maravillosa obra de tus manos sea reconocida por toda la humanidad. Que sea tu palabra nuestro refugio y que tu verdad sea nuestra torre fuerte. A ti las gracias, Señor, porque día a día te acuerdas de tus antiguas misericordias y nos llena de tu gracia por ellas. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Leer o escuchar las narrativas de la historia. En otras ocasiones, observar documentales relativos a un país puede establecer principios de opinión basados en la experiencia personal de otros. Esto debido a que las ideas recibidas pueden ser polarizadas por las ideas del narrador. Durante los meses de octubre y noviembre estuve en contacto directo con las tres culturas, aunque no en su estado original, más importantes para el proceso del nacimiento y evolución del cristianismo: la cultura romana, la helenística o griega y la cultura judía. Sentir de cerca sus procesos históricos, sociales, religiosos y seculares con personas de diferentes razas, educación y conceptos sociales han servido de barómetro para reforzar mi crecimiento espiritual y mi relación monoteísta con el único y verdadero Dios. Por otro lado, me ha llevado a conceptualizar de manera diferente la idea de ver esta región del mundo, siempre soñada y anhelada por muchos, de una manera más real y menos platónica. Hablar de la cultura romana es sumergirnos en lo que fue su imperio, y no solamente en su dominio político y en la forma y manera como era visualizado por los judíos del Segundo Templo, sino también en su aportación al cristianismo. Escuchamos de primera mano a los propios arqueólogos italianos, fieros defensores de que en el Coliseo romano no se sacrificaban los cristianos y que desde el punto de vista histórico solo fue derramada la sangre del obispo Ignacio de Antioquía. Palpamos en vivo la narración de la llegada del Imperio Romano a Siria y Palestina. Vimos en ellos su tímida defensa del regente Poncio Pilatos, declinando toda la responsabilidad con el simbolismo del lavado de manos en la muerte de Jesús, en contraste con su modo particular y muy solapado de satisfacción de toda la astucia de su general Tito, futuro emperador romano, logrando la destrucción del Segundo Templo. A la vez pudimos observar la agónica crítica de la destrucción parcial del Coliseo romano por parte de los primeros cristianos para realizar las iglesias convertidos al día de hoy en monumentos en toda la ciudad de Roma. Al contrario, pudimos ver su vehemente aplauso
sobre los monumentos a otras religiones y dioses, y oír con cierto desprecio su opinión de la declaración por parte del emperador Constantino, dando libertad de culto de la religión cristiana. Todos esos datos marcan los hechos más importantes de nuestra parada en Roma, Italia. Cuando hablamos de esta nación, Italia, nos asociamos inmediatamente a lo que fue en un momento el extraordinario imperio romano. Fue su emperador Constantino en el año 313, con el edicto de Milán, quien dio libertad de culto al cristianismo. Posteriormente fue organizador del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, en donde se afirmó la declaración de la creencia cristiana. Es por esta razón que muchas personas, incluyendo nuestro guía en la ciudad de Roma, entienden que el Imperio Romano fue la habitación donde se encuentra la cuna y la fundación de la iglesia cristiana. El dato resultaba interesante, así como lo fue la explicación de que al apóstol Pedro era la roca en la cual se edificó la iglesia. Todo esto mientras nos mostraba las imponentes pinturas sobre el apóstol, sosteniendo en sus manos dos llaves, una de oro y otra de plata, reiterando que el mismo Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos. En ese momento mi mente se dirigió al pasaje bíblico, el cual está localizado en el libro de Mateo, en su capítulo 16 y sus versículos 18 y 19a. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El guía estaba correcto en una premisa. Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro, pero en su otra afirmación, la interpretación estaba totalmente fuera de orden. Jesús no le dijo a Pedro que su iglesia, y me refiero a la iglesia de Cristo, sería edificada sobre el apóstol. Esto siempre será una interpretación errada. Jesús dijo todo lo contrario, y lo voy a leer de nuevo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El mismo Pedro lo había confirmado con una respuesta contundente en versículos anteriores. Jesús había preguntado a sus discípulos sobre quién pensaban que era él. En el versículo 16 encontramos la declaración maravillosa de Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, la declaración de Jesús de que sobre esta roca edificaría mi iglesia se establece a lo declarado por Pedro en ese versículo 16. No se trata de que la roca sería el apóstol, sino el propio Jesús. La palabra dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca fundamental de la iglesia es Jesús, no Pedro. La palabra, y vuelvo de nuevo, dice lo siguiente: no sería sobre la iglesia de Simón Pedro, sería la iglesia que le pertenece totalmente a Jesús. Ese es la roca del fundamento de la iglesia cristiana, Cristo Jesús. Darle las llaves a Pedro implicaba algo impactante, y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Pedro, puesto en pie con los 11, alzó su voz y predicó a los que le escuchaban. En ese momento histórico, Pedro mostró evidencias suficientes de que Jesús era el Mesías, y no solo eso, enfatizó en el versículo 36 lo siguiente:
Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro, de manera simbólica, utilizó por primera vez las llaves del reino, abriendo las puertas y con ellos las puertas de la iglesia en ese día de Pentecostés. Él fue elegido como mayordomo, no para cerrar, sino para abrir. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de Cristo Jesús. Este mismo capítulo 2 del libro de los Hechos es lo que nos da la respuesta de si en realidad Roma fue la cuna del cristianismo, como expresó nuestro guía en aquel momento. En el versículo 47 podemos entender que su afirmación estaba totalmente fuera de orden. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Las personas creían en el Evangelio y confiaban en las buenas nuevas de Jesús. Se arrepentían de sus pecados y a la vez eran bautizados, formando todos juntos la nueva iglesia de Cristo. Pedro había abierto las puertas de la iglesia por medio de la predicación de la buena nueva noticia ese día en Jerusalén. Esa es la llave del reino de los cielos. Fue el primer mayordomo, pues fue el primero en confesar abiertamente que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Después de ese momento, todo aquel que cree, confía y declara que Jesús es su Salvador, tiene esa mayordomía que fue conferida a Pedro en aquel momento. Este pasaje no trató ni trata al día de hoy de ser una forma eclesiástica. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. Este pasaje del libro de los Hechos, de su capítulo 2, trata de la salvación del ser humano. Las llaves del reino de los cielos habían sido entregadas y todos los cristianos tenemos la obligación de tomar esas llaves y por medio de nuestra presentación del Evangelio ser parte del reino de los cielos. Las llaves tienen un nombre y este nombre es el Evangelio de Cristo Jesús. Por otro lado, existe otra responsabilidad. En el momento que Jesús habla de atar y desatar, está utilizando dos palabras entrelazadas que formaban parte del mensaje rabínico de su época. Las mismas se utilizaban para decir, permitir o prohibir todo con relación a las leyes judaicas. En el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, estas palabras no se reflejan solo para el cumplimiento de leyes. Jesús va más lejos. Implicaban y definen hoy parte de las responsabilidades de todo aquel que asume el ministerio de predicar el Evangelio. El mensaje de hoy debería ser más impactante para las personas que forman las diferentes denominaciones eclesiásticas que para aquellas personas que aún no conocen a Cristo en su corazón. Las divisiones de iglesias han marcado tanto nuestra vida que puedo ver a Jesús desde los cielos, delante de su Padre, intercediendo por nosotros, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad y por la falta de carácter, los cuales impiden llevar el Evangelio de la manera correcta y a las personas que necesitan conocer al Salvador, al Hijo de Dios. Digo esto porque las edificaciones de las iglesias en Cristo Jesús del primer siglo tenían una característica en común, y era que todas las iglesias pertenecían a Cristo. Todas llevaban el nombre de su fundador, Cristo Jesús. Cuando usted lee el libro de Romanos, en su capítulo 16,
y su versículo 16 encontrará la afirmación maravillosa. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Saludaos los unos a los otros. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. Su primera iglesia fue establecida en el año 30 después de su muerte en Jerusalén, el día de Pentecostés. Su fundamento, Cristo Jesús, no Pedro. Él es la piedra angular de la iglesia. Él es la autoridad y cabeza de la iglesia. Puede gustarle o no, pero la iglesia tiene solo una cabeza. Por lo tanto, todas deberían constituir un único cuerpo basado en la figura de Cristo Jesús. Que el Señor los continúe bendiciendo en esta mañana, hermanos. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Dilo conmigo. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Por siempre te amaré, Señor. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. ¿Por qué no levantas tus manos conmigo y le decimos: te amo, Señor?